En la jardinería casi todos en algún momento quieren cultivar su propio pimiento. No necesitas mucho espacio ni técnicas complicadas, solo una idea muy simple: tener pimientos frescos en casa. Y al principio, todo ocurre exactamente como esperas. La planta crece, florece, da frutos, y cosechas los primeros pimientos pensando que lo hiciste bien. Pero luego empieza a pasar algo muy común. Y lo peor no es que falles al cultivar pimientos, sino que hiciste casi todo bien: riego, fertilización, cuidado diario. Y aún así, la planta solo produce unas pocas cosechas. Y se detiene. La ves debilitarse: hojas amarillas, menos flores, frutos más pequeños. Y aparece un pensamiento casi automático: ya es momento de volver a plantar. Así es como la mayoría de la gente cultiva, planta, cosecha y vuelve a empezar. Pero si te dijera que tu planta de pimiento no ha terminado, no está muerta, simplemente está siendo mal entendida. Y lo más importante, está esperando que hagas una sola cosa correctamente. Y cuando entiendas esto, podrás cosechar pimientos semana tras semana, durante años. ¿Por qué siempre tienes que volver a plantar pimientos? La mayoría de las personas sigue un ciclo repetitivo. Siembran, cuidan, cosechan unas cuantas veces, y luego la planta se debilita, florece menos, y finalmente la arrancan. Después vuelven a empezar, y lo consideran normal. Pero en realidad, esto es un problema mucho más grande de lo que parece. Estás invirtiendo tiempo, esfuerzo, e incluso dinero en tierra, fertilizantes y semillas, solo para repetir el mismo resultado una y otra vez. En muchos lugares, los pimientos no son baratos, especialmente los de buena calidad. Pero lo más frustrante no es el precio. Es que nunca tienes una fuente estable de pimientos. A veces tienes muchos y otras veces ninguno. Y si observas con atención, el problema no es que estés cultivando mal, sino que estás atrapado en un método incompleto. Un método que te obliga a empezar de nuevo, una y otra vez. La verdad sobre el ciclo de vida de la planta de pimiento. La mayoría de las personas cree que el pimiento es una planta de una sola temporada. Se planta una vez, se cosecha unas veces y termina. Pero la realidad es diferente. El pimiento es una planta perenne en condiciones adecuadas. Puede vivir de 2 a 5 años, o incluso más. Entonces, ¿por qué tu planta muere? No es porque haya terminado su ciclo de vida, sino porque después de cada cosecha, queda agotada y no se recupera correctamente. Las raíces siguen vivas. El tallo aún puede crecer. Pero la estructura superior ha envejecido, se ha desequilibrado, y la producción se detiene. En otras palabras, la planta no muere, simplemente se detiene porque no la ayudaste a reiniciarse correctamente. La planta de pimiento no deja de dar frutos, y esa es la razón por la que se detiene cuando la planta florece y produce frutos. Entra en su fase de mayor consumo de energía. Necesita nitrógeno para las hojas, fósforo para raíces y flores, y potasio para la calidad del fruto. Después de varias cosechas, las hojas envejecen, las ramas se debilitan, las flores disminuyen. No porque la planta muera, sino porque ha llegado al límite de un ciclo. En esencia, la planta pierde el equilibrio entre la parte que genera energía, hojas, y la que la consume, frutos. Cuando sostiene demasiados frutos durante mucho tiempo, ya no tiene suficientes recursos para mantenerse. En la naturaleza, la planta siempre sigue un ciclo: crecer, florecer, fructificar, descansar, regenerarse. Pero en el huerto, la obligamos a producir sin parar, sin permitirle recuperarse. Y la falta de esa fase de reset es exactamente la razón por la que la planta se detiene. La técnica más importante: podar para reiniciar la planta. Este es el paso que la mayoría no se atreve a hacer, pero es lo que define todo el sistema. Cuando la planta termina una gran cosecha, en lugar de seguir fertilizando y esperando, debes reiniciarla mediante la poda. El momento adecuado suele ser después de 8 a 12 semanas, o cuando veas señales claras: muchas hojas viejas, pocos brotes nuevos,
menos flores. En ese momento usa tijeras limpias y afiladas. Y reduce alrededor del 30 a 50% de la planta. Corta las ramas principales, mantén la estructura fuerte y evita cortar demasiado cerca de la base. Cada corte debe hacerse justo por encima de un nodo, donde pueden surgir nuevos brotes. El ángulo debe ser ligeramente inclinado, unos 30 a 45 grados, para evitar acumulación de agua y reducir enfermedades. Al mismo tiempo, elimina hojas amarillas, ramas débiles y todo lo que bloquee la ventilación. Después de la poda, la planta se verá vacía, incluso dañada. Pero eso es completamente normal. En los siguientes 3 a 7 días empieza la respuesta. Aparecen nuevos brotes, las hojas se vuelven más verdes y la estructura se fortalece. Después de 2 a 3 semanas, la nueva estructura se estabiliza y entre la semana 4 y la 8, la planta vuelve a florecer y luego a dar frutos, pero esta vez con mayor estabilidad y mejor calidad. Lo más importante no es cortar fuerte, sino cortar en el momento y lugar correctos. No estás dañando la planta, estás obligándola a volver a crecer, en lugar de seguir en un ciclo ya agotado. Lo más importante, esto es un ciclo, no una sola vez. Esto no es una técnica que haces una vez y ya está. Es un sistema que se repite en ciclos continuos. Después de cada fase de producción, la planta empieza a ralentizarse, más hojas viejas, menos brotes nuevos, y una clara reducción en la floración. Eso no es el final. Es una señal de que debes intervenir en el momento correcto. En lugar de esperar a que la planta se agote, repites el proceso de poda justo cuando aparecen los primeros signos. Normalmente, cada ciclo dura alrededor de 8 a 12 semanas, dependiendo de las condiciones. Cada vez que haces esto, estás devolviendo la planta a una fase de crecimiento, en lugar de dejarla caer en el declive. La diferencia clave está en el momento. No esperas a que la planta muera. Intervienes temprano, cuando aún tiene energía para recuperarse con fuerza. ¿Cómo convertir una planta en una fuente de cosecha continua? Si solo tienes una planta, por muy bien que la cuides, siempre habrá momentos vacíos. Cuando la planta se esté recuperando, no tendrás nada que cosechar, y ese es el límite del método tradicional. Para superarlo, no necesitas hacerlo más complicado, solo necesitas organizar el tiempo. En lugar de una planta, mantén 3 plantas en 3 etapas distintas, una recién podada y en recuperación, otra en fase de floración y otra produciendo frutos. Cuando estas fases están desfasadas en el tiempo, ya no dependes de un solo ciclo. Cada semana, siempre habrá al menos una planta en fase de cosecha. Esto no es aumentar cantidad, es reorganizar el sistema, y esta simple organización convierte un proceso intermitente en una fuente continua de producción, la base que determina si el sistema funciona o no. Todo lo que has visto, poda, recuperación, ciclos, no funcionará si la base no es correcta. Esta es la parte más ignorada, pero la que realmente determina si la planta puede durar años. Primero, el espacio de las raíces. Una planta de pimiento necesita una maceta de al menos 30 a 40 centímetros para mantenerse estable. Si las raíces están limitadas, la planta se debilitará rápidamente, aunque la cuides bien. Segundo, el suelo. Debe ser suelto, con buen drenaje, pero capaz de retener humedad y rico en materia orgánica para alimentar la vida microbiana. Tercero, el agua. No se trata de mucho o poco, sino de estabilidad. Los cambios bruscos causan estrés, caída de flores y menor producción. Cuarto, la luz. Al menos 6 horas de sol directo al día. Sin eso, la planta puede sobrevivir, pero no podrá producir de forma constante. Y por último, la temperatura. El rango ideal es 20 a 30 grados Celsius. Por debajo de 10 a 12 grados Celsius, la planta casi deja de crecer y todo el sistema se ralentiza. En resumen, si la base no es correcta, ninguna técnica funcionará. Nutrición adecuada para recuperar y mantener la planta. Después de cada poda, la planta no solo necesita tiempo, necesita material para reconstruirse. Puedes usar fuentes simples como compost maduro, humus de lombriz y pequeñas cantidades de fósforo y potasio. No necesitas mucho,
Para una maceta de 30 a 40 centímetros, 1 a 2 puñados o 50 a 100 gramos son suficientes. La clave es ajustar según la fase. Crecimiento más nitrógeno, N. Floración menos N más fósforo, P. Fructificación más potasio, K. El error común es aplicar demasiado. Demasiado nitrógeno igual a muchas hojas, pocas flores. Demasiados minerales igual a desequilibrio o incluso daño en raíces. Lo mejor es dividir la fertilización y aplicar pequeñas cantidades cada 2 a 3 semanas. La planta no necesita más. Necesita el equilibrio correcto en el momento correcto. Pequeños detalles que cambian todo. Hay cosas pequeñas, pero que determinan si la planta dura o no. Cosechar regularmente ayuda a que la planta siga produciendo. Si dejas los frutos demasiado tiempo, la planta cree que el ciclo ha terminado. Y al cosechar, usa tijeras. No arranques los frutos. Al mismo tiempo, elimina hojas dañadas o amarillas. Y mantén la planta bien ventilada. Y con solo unos minutos a la semana, puedes detectar plagas a tiempo y resolverlas mucho más fácil. Parece algo pequeño, pero repetido constantemente, marca una gran diferencia. Esto no es un secreto, ni tampoco magia. Es simplemente empezar a ver la planta como lo que es, un sistema vivo que se gestiona por ciclos. Y cuando haces esto bien, una sola planta de pimiento puede convertirse en una fuente de alimento estable durante años. Así que la próxima vez que tu planta se vea cansada, no la arranques, córtala, obsérvala, porque quizá no ha terminado, solo está esperando que la reinicies correctamente.